Vamos a continuar entonces en este gran conversatorio. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas. Realmente se ha mantenido siempre, digamos, esta conexión. Hemos tenido casi 190, casi 200 personas conectadas. Es realmente un evento muy importante y nos tiene muy orgullosos de que podamos compartirlo con ustedes. El próximo ponente es de lujo, es el doctor Óscar Villegas Garzón. Él nos va a hablar en su ponencia acerca del juzgamiento en el Código General Disciplinario. El doctor Óscar Villegas es doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, Disciplinario y Administración Pública, juez de la República, funcionario de la Contraloría General de la República, asesor del Ministerio de Hacienda, entre otras entidades del sector público, igualmente como docente de diversas universidades nacional e internacional, representante de Colombia en el Foro Internacional sobre la Corrupción, entre otras condecoraciones muy importantes. El doctor Óscar Villegas, en síntesis, es una eminencia en el derecho disciplinario y nos sentimos realmente, doctor, muy orgullosos de tenerlo acá. Esta es su audiencia, bien pueda continúe entonces con su tema y vamos entonces a compartir su presentación para que podamos iniciar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, al alcalde, mi saludo, Carlos Mario Marín. Muchas gracias, Cristian David Salazar, por este honor, por este privilegio que se me concede de compartir con esta selecta audiencia el análisis de un tema tan importante como lo es el del Código General Disciplinario que empieza a regir dentro de muy poquitos días. Un saludo a mis colegas Jaime, Andrés, Mario y David y a todo este grupo grandioso de personas que nos siguen de manera presencial o de manera virtual, que seguramente van a plantear muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas sobre los temas que vamos a tratar los distintos panelistas. ¿Cómo me gustó la presentación que acaba de terminar? Todas las demás, por supuesto, la de el amigo que nos acompañó con una ponencia sobre el principio de favorabilidad, que es un tema que yo también he venido tocando, extraordinario, y aprendí muchas cosas de este elemento. Muy bien, entonces el tema es el juzgamiento en el Código Disciplinario, pero centrado en 3 puntos básicamente. Uno, el de la escogencia, llamémoslo así, del procedimiento a seguir, del juzgamiento a seguir, a partir de las pautas tomadas después de la notificación del pliego de cargos. En segundo lugar, me detendré un poquito en el tema de la variación del pliego de cargos, que ha sido un tema muy controvertido. Y por último, haré una introducción a lo que tiene que ver con el artículo 227, que es aquel que se ocupa de la instalación, desarrollo de la audiencia en el juzgamiento verbal. La siguiente, por favor. Juzgamiento del Código General Disciplinario. La siguiente. Inicio de la fase de juzgamiento. Es decir, aquí nos encontramos con la primera actuación de fondo decisoria que toma el competente para el juzgamiento después de haber recibido el pliego de cargos y todo el expediente. El pliego de cargos notificaba a todos los sujetos procesales que corresponden. Recibido el expediente, el funcionario de juzgamiento, por un auto de sustanciación, decidirá, de conformidad con los requisitos establecidos, si opta por el juzgamiento ordinario o el juzgamiento verbal. El juzgamiento verbal lo seguirá en los casos que ya hemos conocido con la vigencia de la Ley 734, flagrancia, cuasiflagrancia, falta leve y un listado de faltas gravísimas que, si están allí enmarcadas, el procedimiento a seguir será necesariamente el juzgamiento verbal. La siguiente, por favor. Cualquiera pensaría que el juicio verbal es la regla general y eso parece entenderse así, pero miren lo que dice la norma. En cualquiera de los eventos anteriores, flagrancia, cuasiflagrancia, etcétera, se adelantará el proceso verbal, salvo que, por la complejidad del asunto, lavado de activos es un tema complejo, contratación, enriquecimiento ilícito, el número de disciplinables de 2 en adelante, el número de cargos formulados en el pliego de 2 en adelante, y la carencia de recursos humanos, físicos o dotacionales de la dependencia que debe cumplir la función de juzgamiento, etcétera, etcétera. En este momento que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre los roles y otros aspectos, he podido entender cómo
muchas entidades están haciendo unos esfuerzos grandísimos para ajustar sus salas de audiencia en el aspecto físico. Hay unos modelos excelentes. Ayer estuve en el primer encuentro de inspectores delegados y jefes de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional y entendía la cantidad de novedades que están ellos prospectando para efectos de la aplicación prioritaria del procedimiento verbal, del juzgamiento verbal. Bueno, entonces, hay esa posibilidad. Primero, un juicio de carácter verbal y otro juicio de carácter ordinario. Muy bien, pero yo me hago una pregunta. Hay unas situaciones en las cuales, y creo que son la mayoría, en las cuales la falta disciplinaria que tenemos enfrente ni corresponde al procedimiento o al juzgamiento verbal, ni tampoco se corresponde a estas hipótesis. Van a ser muchas, pero muchas. ¿Cuál procedimiento vamos a seguir? ¿El verbal o el ordinario? ¿Cuál juzgamiento vamos a seguir, el verbal o el ordinario? Se ha pensado, se ha sostenido que allá hay mucha subjetividad, que es casi, por ejemplo, yo, escogencia. A ver, escoja usted, señor competente, cuál juzgamiento va a seguir. Escójalo. Pero miren que ese elemento de subjetividad que yo comparto, me parece interesante. Me parece interesante porque no podemos tampoco amarrar al competente en el juzgamiento para que tenga que irse por un lado o por el otro. Lo ideal hubiera sido el procedimiento verbal como estaba en la ley 1952, pero no podemos negar sobre todo la primera circunstancia, un lavado de activos en una audiencia. Bueno, si se adelantó el proceso de Colmenares en la audiencia, ¿por qué no otros igualmente complejos? Pero hay actividades muy complejas, es decir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, los de la ITRS saben muy bien eso, para manejarlo en un procedimiento de carácter verbal. Entonces, ¿qué hacer en aquellos eventos? Bueno, entonces el competente entrará a decidir por dónde se va. ¿Qué hacer en los casos de faltas disciplinarias, de concurso de faltas disciplinarias? En aquellos eventos, en aquellos combos en los cuales unos confiesan y otros no confiesan. O hay confesiones parciales. No se preocupen, el código resuelve estas situaciones. La siguiente, por favor. Variación de los cargos. El tema de la variación de los cargos pasó, digamos, una expresión coloquial de agache en la vigencia de la ley 734, porque pocos lo hacían y la cosa no era tan... Error en la calificación jurídica o pruebas sobrevinientes o cualquiera lo entendía. Pero ahora la situación cambia. ¿Por qué? Surge la importancia de la exacta indicación de la falta disciplinaria incriminada. ¿Por qué? Porque era lo que se venía haciendo. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, octavo, no sé cómo se dice, imputación. Es decir, aturdían al investigado con una cantidad de conductas, pero ahora, con la llegada de la confesión y que le preguntan, confiese, ¿qué va a decir el disciplinable? Confieso, sí, claro, yo quiero confesar, la rebaja de la mitad o la tercera parte, pero ¿qué confieso? ¿Cuál de esas 4, 5, 6 faltas disciplinarias que me han metido aquí? Yo no entiendo esto. Explíqueme, señor competente, qué es lo que me está preguntando, porque usted me hace una pregunta, pero yo no la entiendo. Expliquen exactamente eso. Explíqueme eso. Y además, dígame cuál sería la sanción que se me va a imponer, a ver si escojo o no la alternativa de la confesión. Entonces, tener en cuenta estas pautas, esta diapositiva que está allí, puede ser un elemento orientador para efectos del señalamiento, porque el título de imputación objetiva es de sobreabundancia, se hipertrofia de imputación objetiva, el título de imputación objetiva se hipertrofia en muchos pliegos de cargos, lo cual nos conduce a pensar en una nueva teoría de la falta disciplinaria, precisamente por la circunstancia de la importancia que se va a reflejar en el adelantamiento del juzgamiento disciplinario. Muy bien, la siguiente es tan amable. Miren lo que pasa. Si el funcionario advierte la necesidad, el funcionario competente advierte la necesidad de variar los cargos por error en la calificación jurídica, por error en la calificación, casi siempre es la jurídica, o por prueba sobreviviente, aplicará las siguientes reglas. Se ha dicho que aquí el juzgador se está convirtiendo en instructor. ¿Cómo así que él se mete con aquella decisión que tomó el instructor y que ahora tendrá que variarla por fuerza de las reglas que van a seguirse en adelante? Entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer el competente? Le llega un pliego de cargos
en donde se le imputa, se le señala la realización de una falta gravísima sancionable con destitución e inhabilidad, y él advierte que eso no es falta gravísima, que no cabe en ninguna de las situaciones previstas como tal en el Código General Disciplinario. Se va a comer ese sapo, perdón la expresión, se va a aguantar eso, perdón la expresión, de que le llega un pliego de cargo formulado de esta manera. Acusan de la realización de una falta gravísima cuando no es gravísima, sino que hasta pronto leve o grave. Entonces, como quiera que no se puede meter, como dice que cada uno es independiente, entonces termina el de juzgamiento tomando una decisión que no le corresponde. Acordémonos que la calificación jurídica, la calificación que se hace en el pliego de cargos es provisional. Es simplemente provisional, eso no es una cláusula pétrea. Si hay un error hay que subsanarlo. Aquí tengo un pronunciamiento muy breve de la Corte Suprema. En este evento, la nueva conducta debe corresponder al mismo género. La modificación debe orientarse hacia un delito de menor entidad. No se pueden afectar los derechos de los sujetos intervinientes y la tipicidad novedosa debe respetar, eso sí, el núcleo fáctico de la acusación, siendo la inmutabilidad de los hechos presupuesto inamovible de la legalidad de la sentencia en cuanto a la garantía esencial del derecho de defensa. Además, el pliego de cargos que viene ahora con esa variación no es otro pliego de cargos, es la continuación del que expidió el competente, sigue siendo la misma línea conductual jurídica. No es otro pliego de cargos, es el mismo pliego de cargos, solo que como hay un error, ese error hay que corregirlo. Un error menor, en lugar de González se dice Gonzalías, se cambiaron los apellidos. De modo que eso, pues, claro que eso no requiere de una variación. Entonces, si el competente para el juzgamiento advierte la necesidad de variar los cargos, lo debía hacer, de dos maneras. Pidiéndole al instructor, porque quien expidió el pliego de cargo es el instructor. Entonces, que haga esa modificación por cualquiera de las dos circunstancias ya mencionadas. Entonces, se lo envía, procede a la calificación, a la variación, y una vez hecha la variación, sí la realiza, porque no es una orden lo que se le está dando, es una simple decisión que debe tomar. Entonces, porque estamos ante un pliego de cargos insostenible jurídicamente hablando. Entonces, para que proceda, ¿qué va a hacer el instructor? En ejercicio de su independencia, dice, sí, perfecto, tiene razón, señor competente para el juzgamiento, vamos a proceder a realizar la variación. Realizada la variación, como hay una modificación, pues llama a los disciplinados o al disciplinable, lo notifica, y una vez surtida la notificación, nuevamente envía el proceso, el expediente, al funcionario competente para el juzgamiento. Sigamos. Si el instructor, como no es una orden lo que recibió, no varía el pliego de cargos, así se lo hará saber al competente para el juzgamiento, en forma motivada. Eso que no estoy de acuerdo, no es un tema de acuerdo. Díganlo, expréselo de fondo, no 20, 40 páginas, lo que sea, explique las razones por las cuales considera que el equivocado no es él, sino el otro. Entonces, ante esa situación, ya el de juzgamiento dijo que hay un error en la calificación jurídica, ojo con eso. Entonces no le queda alternativa distinta a la de decretar la nulidad del pliego de cargos. Mire que no lo puede revocar. No lo puede revocar, primero porque no es una pieza integral completa, no lo puede revocar. Además de que la formulación del pliego de cargos es un acto de jurisdicción. Cuando usted formula un pliego de cargos, no está en ejercicio de la acción disciplinaria, está hablando como Estado, le está diciendo al disciplinario, el Estado colombiano lo acusa. En la investigación le dice, lo estamos investigando. En la previa, estamos averiguando. Pero aquí lo estamos acusando, por eso no se puede revocar. Por eso contra esta providencia no procede recurso alguno. Entonces, decreta la nulidad, hace el correctivo, que por supuesto hay que hacerla, esa variación, siguiendo estas pautas. Hay muchas pautas de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que abordan el tema de la variación. Perfecto. Entonces decreta la nulidad y entra a proferir no un nuevo pliego de cargos, pero por supuesto que tomará los elementos que vienen del pliego de cargos inicial y por supuesto lo ajustará en cuanto al error en la calificación y no más. Ahora, la otra hipótesis, si como consecuencia de prueba sobreviniente
surge la necesidad de variar los cargos, el funcionario correspondiente, el funcionario de juzgamiento, procederá a realizarla. De igual manera, como quiera que hay un elemento nuevo acusatorio, pues habrá que correrle traslado al disciplinable para que se defienda como garantía del debido proceso y del derecho de defensa. Para ello se le otorgará un término de 10 días hábiles para presentar descargos, solicitar y o aportar pruebas. El periodo probatorio será de 2 meses. La siguiente, por favor. Bueno, hay una variación del pliego de cargos que tiene su desarrollo para la situación del juzgamiento ordinario y otra para el juzgamiento en el verbal, pero son más o menos similares. Aquí ya estamos en la variación, pero en el juzgamiento verbal. Se advierte la necesidad de variar los cargos por error en la calificación por error en la calificación o por plazo sobreviniente, las reglas. Si después de escuchar los descargos, igual que en el ordinario, no puede ser antes, no puede ser cuando le llega el expediente por primera vez y dice, oye, aquí hay unos errores, yo devuelvo esto. No, señor, si es variación de pliego de cargos, tiene que esperar los descargos, en el ordinario o en el verbal. Entonces, advierte el error y así lo hace saber en la audiencia, motivará su decisión y ordenará devolver el expediente al instructor para que proceda a hacer una nueva calificación. Contra esa decisión no procede recurso alguno y se aclara en los dos casos, ordinario y verbal, que no se entenderá como un juicio previo de responsabilidad. La siguiente está amable. Si el instructor varía la calificación porque en eventos que se devuelve, notificará la decisión de la forma ya indicada, surtida la notificación, remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento, quien fijará fecha y hora para la realización de la audiencia de descargos y pruebas, la cual se realizará en el término allí indicado. La siguiente, por favor. Si no varía el pliego de cargos, la respuesta es la misma. Porque he escuchado que no, que el código no dice nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, se decreta la nulidad, facilísimo. Además de que no hay otra alternativa. Se discute si esa nulidad si esa variación puede ser pedida por un sujeto procesal o no la puede solicitar, o sea, la víctima. No, la víctima, como se trata es de aminorar la imputación, entonces la víctima no va a decir, hombre, le solicito que varía para... No, ese es un trabajo que le corresponde al funcionario de la defensa, lo cual obligará a los defensores de confianza a ser muy precisos en eso y mirar muy bien de cómo se trata, cómo está manejada la imputación, el pliego de cargos, que ahora sí que tendrá que ser muy bien elaborada, con mucha mayor razón que con la ley 734. Entonces, si en la etapa probatoria la variación surge como consecuencia, es decir, terminada esa fase probatoria, el funcionario procederá a hacer la variación, porque es ¿qué pasa? La situación en la cual nos encontramos en ese momento. La siguiente. Instalación. Bueno, hasta aquí la variación del pliego de cargos. El artículo 227, que es el rey del procedimiento verbal, o mejor, no todo el procedimiento verbal, sino, porque todo lo es, sino de la audiencia. El funcionario competente instala la audiencia, declara formalmente instalada la audiencia en el proceso tal contra fulano de tal, y hace una relación sucinta de los hechos y, por supuesto, de los cargos formulados. ¿Qué pasa si no está ni el defensor ni el disciplinable concurren? De todas maneras, instala la audiencia para efectos de tomar las medidas que correspondan respecto al defensor y demás. Acto seguido, si el disciplinable, primera hipótesis, acude acompañado de defensor, se le preguntará si acepta la responsabilidad imputada en el pliego de cargos. Si la aceptaré, ahí hay un error, si la aceptaré, se seguirá el trámite del artículo 162 sobre el tema de la confesión, no nos vamos a ocupar de ese tema. Se le preguntará, ¿acepta sí o no? No, tiene que hacerse, yo creo que antes, a pesar de que ya el abogado lo ilustró, acerca de que, mire señor, a usted después de que lo saluden y le ofrezcan un tinto, la pregunta que viene es si acepta la responsabilidad de imputar el pliego de cargos, si lo debe preparar, lo debe analizar, pero de todas maneras eso no impide que el competente en el juzgamiento haga un ejercicio de pedagogía. Mire que en el otro de apertura de investigación
Se señala eso, una ilustración acerca de los beneficios de la confesión. Entonces lo ilustra, mire, la situación es esta, que le puede preguntar, bueno, ¿y cuál sería la sanción que se me va a imponer? Usted tiene que estar preparado como competente a esa pregunta que le va a llegar, que además es legítima. Si confieso, bien, y si no confieso, ¿qué pasa? Ah, bueno, perfecto. Tiene que tener muy claro el panorama. ¿Acepta sí o no? Es más, señores sujetos procesales, defensor y defendido, les doy 10 minutos para que haya chat entre ustedes, comparen, saquen su computador en el celular para que calcule cómo le queda la cosa, o la rebaja que ahora será de la tercera parte, no en la mitad. Háganlo. Regreso, bueno, ¿qué? ¿Sí o no? Sí, listo. Acepto la responsabilidad imputada en el pliego de cargos. Ojo con eso, señores defensores, porque si se trata de una conducta bifronte que constituye falta disciplinaria en el código y delito en el código penal, ojo con esa confesión, porque si lo hace, aténgase las consecuencias del proceso penal que se le viene encima, donde ya aceptó lo que haya sucedido, ya confesó. Tenemos que eso tiene que medirlo muy bien. Bueno, sí, confiesa, bueno, perfecto, entonces nos vamos para el artículo 162 y el trámite correspondiente venga dentro del término correspondiente por su fallo sancionatorio. Yo discutí con alguien que si hay confesión del fallo, necesariamente tiene que ser sancionatorio. Yo decía que sí, pero no. Si llega y encuentra que la acción disciplinaria está prescrita, no lo puede sancionar por más que haya confesado. Segunda hipótesis. El disciplinable concurre a la audiencia sin defensor. Llega solito. Se le hace la misma pregunta si desea acogerse al beneficio por confesión. Si dice que sí, hombre, sí me conviene. Entonces, como no tiene abogado defensor, se suspende la audiencia por 5 días para que consiga un abogado. Al 6º día, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? No conseguía abogado. Usted, que es precavido, le dice, no se preocupe, aquí le tenemos un defensor público o aquí le tenemos a un estudiante de una reconocida universidad pública que va a asumir su defensa. De modo que el proceso no se va a detener. Y continúa. La siguiente, por favor. Si hay confesión, por lo cual yo no participo, no estoy de acuerdo, se presenta la ruptura de la unidad procesal. Miren, un ejemplo que es el que siempre manejo. Abandono del cargo. Sí, abandoné el cargo. Listo. Abandono del cargo. Eso lo confieso, porque sí, yo abandoné el cargo. Pero eso que me están diciendo de ñapa, que yo para justificar esa ausencia de mi lugar de trabajo, aporté un documento falso donde yo trataba de mostrar mi incapacidad médica, no sé qué, no sé cuándo. Ustedes dicen que es falso y eso no es falso. Es un documento auténtico. No es apócrifo, es un documento legítimo. Ustedes no han investigado ese punto. No, que yo confieso la inasistencia, pero no voy a confesar ningún documento falso. Olvídense. Entonces se rompe la unidad procesal. Me parece injusto ese tratamiento. Ha debido hacerse de acuerdo con un antiguo procedimiento penal que decía, bueno, listo, no rompemos, sino que dejamos eso para el fallo y en el fallo nos pronunciamos en el sentido de tener en cuenta la confesión y si se demostró la falsedad del documento, listo, documento apócrifo, listo. Pero si no se demostró, pues entonces haremos unos ajustes en el fallo que vamos a producir. En caso de no darse la confesión, usted confiesa con abogado o sin abogado, listo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El proceso disciplinario sigue, continúa y puede llegar hasta el final del fallo de primera instancia, aún sin haber estado representado durante este desarrollo del proceso. La presencia de defensor únicamente está prevista si hay confesión. Si no hay confesión, no podemos ni exigirle que consiga un abogado, un defensor, ni tampoco nombrarle uno de oficio. La defensa es un derecho, la defensa no es un deber, no existe el deber jurídico de defenderse. Si no quiere defenderse, pues se defiende él solo, en lo jurídico y en lo material. De concurrir el Ministerio Público, las víctimas, sus apoderados, en ese orden se les concederá el uso de la palabra para que puedan presentar solicitudes, invocar nulidades o solicitar y o aportar pruebas. Una pregunta de carácter pedagógico. Usted, señor abogado, en este momento que le conceden el uso de la palabra, estando ahí Ministerio Público y víctimas, ¿usted va a desarrollar alguna argumentación respecto a algún punto que le parece conveniente? ¿Sí o no? Yo no lo haría.
¿Cómo voy a ponerme yo a anticipar lo que voy a decir cuando sé que tengo más adelante una fase para presentar alegatos antes del fallo, a mostrar mis cartas desde ahí, a decir que es lo que voy a manifestar? No, señor, yo me quedo callado y paso de agache. Digo, no. Ya están los descargos, ya fueron rendidos, ya se dijo lo que era por parte de mi defendido y de ahí no vamos a pasar. Siguiente. El competente resolverá las nulidades, las que se hayan podido presentar. No hay abogado que no se respete, no digo que son todos mis colegas, pero no todos llegan planteando la nulidad del proceso. ¿Y de qué sirve la declaratoria de nulidad del proceso? ¡De nada! Porque se cae. Bueno, sí, se decretó la nulidad y las pruebas mantienen su vigencia en virtud del principio residual de las nulidades. Entonces se pronunciará, después de las nulidades, sobre la conducencia, la pertinencia y la utilidad de las pruebas solicitadas y aquellas que puede decretar de oficio. Si se niega, pues contra esa decisión de denegación de pruebas procede recurso de apelación, en cual efecto suspensivo o devolutivo, según que las niegue todos o niegue unas, pero admita otras. Ordene la práctica de otras pruebas. Correcto. Recomendación, sugerencia: señor competente, nunca niegue la totalidad de las pruebas. Deje por lo menos una. Con eso usted conserva la competencia en ese efecto devolutivo. Incluso, esto es muy discutible, aún estando en trámite el recurso de apelación, usted puede emitir fallo. De acuerdo con pautas procesales civiles hace unos años, sí es posible. Puede perfectamente emitir el fallo. Imaginémonos que en 15 días prescribe la acción disciplinaria y es un caso de mucha trascendencia. Interpuso el recurso de apelación únicamente para ganar tiempo de ese abogado defensor. Entonces, ¿qué? Pues puede perfectamente. Claro, corre el riesgo de que el de segunda instancia revoque la decisión respecto a las pruebas o las confirme. Bueno, discutible, pero bueno. Tarea para... Estas son las distintas posibilidades que pueden presentarse. Concurre solo sin abogado, concurre solo con abogado, concurre solo sin abogado, concurre solo con abogado, concurre solo con o sin abogado. Ahí está lo que sucede y la respuesta está, lo que debe hacerse, en la tercera columna. Concurren varios, unos confiesan, este combo también puede que no se presente mucho. Concurren varios, unos confiesan, otros no, otros lo hacen en forma parcial. Ese merequetengue también habrá que resolverlo y el código traza pautas generales sobre ese punto. La siguiente, por favor. Bueno, estas son otras hipótesis. Concurre y confiesa con abogado en la fase de investigación. Esa puede darse, hay que estar preparados para eso, sobre todo porque la rebaja es de hasta la mitad, ¿no? Concurre con abogado en la fase del juzgamiento, etcétera, y concurre con o sin abogado, pero después se retracta. No hay lugar a la retractación, a menos que haya violación de derechos y garantías constitucionales. Bueno, esta es la presentación. Bueno, me ajusta el tiempo, aquí tengo mi cronómetro funcionando, ya pongámoslo en 26 minutos, 50 segundos, 99, no sé qué. Muchísimas gracias, espero haber contribuido con esta breve aproximación a un tema más o menos caliente, porque tanto la variación como el desarrollo de la audiencia, muchos van a optar por irse por el procedimiento ordinario. Fue la experiencia que nos dejaron 20 años de aplicación de la ley 734, donde en un trabajo que yo hice, entre 12 posibilidades, 8 deberían ser por el procedimiento verbal. Pero lo que hizo la persona, que hicieron todos, ordinario, 20. ¿Por qué? Porque es escrito, no sé qué. Ahorita hay una feria que no se la van a perder ustedes. La feria de los pliegos de cargos. A mí ya me comenzaron a llegar notificaciones. Notificaciones a toda carrera. ¿Para qué? Para no salirse la ley 734. Ojo con eso, que eso puede ser una falta disciplinaria, utilizar las normas disciplinarias para el ejercicio de una atribución que no le corresponde. Que no corresponde eso. Hay una feria, como sucedió en su momento anterior, antes de el aplazamiento de la ley 1952, cuando comenzó la feria de los autos de apertura de investigación. Quedaron colgados de la brocha porque se aplazó la vigencia de la norma y llenos de autos de apertura de investigación, llenos, y luego qué encarte tan berraco en eso. Me gustó mucho también lo que dijo el expositor anterior respecto al principio de prospectividad. Enriqueció mucho un tema que a mí me preocupaba, pero con lo que dijo este amigo
me aclaró muchísimas dudas. Muchísimas gracias, muy amables, y esperemos las preguntas. Doctor Oscar, muchísimas gracias por esa excelente exposición. Realmente, ¿qué es importante de esta charla? Que normalmente uno ve, empieza uno a leer los artículos de la etapa de juzgamiento y a veces uno no se detiene a pensar sobre estos matices pequeños, pero con una importancia jurídica, pero sobresaliente. Entonces, realmente, doctor, muchísimas gracias porque usted precisa muchos aspectos muy claves para el ejercicio del control disciplinario, los cuales van a ser importantes tanto para el operador como también para los sujetos procesales. Así que, doctor, muchísimas gracias por su brillante exposición y entonces quedamos al final para las diversas preguntas que le hicieron.